Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Ayer Apple lanzó la primera beta de iOS 11.1, la primera revisión importante del nuevo sistema operativo que fue lanzado hace escasamente unas semanas. iOS 11.1 de momento no tenemos noticias ni constancia de que arregle los problemas de autonomía, de batería que muchos estabais reportando hasta ahora, pero sí que tiene algunas novedades visuales no tampoco demasiado importantes, pero que vamos a resumir en este vídeo. Los primeros cambios que vamos a apreciar una vez instalado iOS 11.1 beta es que en la pestaña de accesibilidad, dentro de los ajustes, hay un menú que se llama Assistive Touch, que es un control que está dedicado para aquellas personas que no quieren utilizar, por ejemplo, el botón Home. Bueno, este Assistive Touch ahora tiene más opciones de configuración respecto a la versión anterior. Bueno, supongo que lo estaréis viendo vosotros mismos, se puede configurar de más formas, pero además tiene una opción muy interesante, que es que nosotros vamos a poder activar el Assistive Touch desde cualquier parte de la pantalla y el menú o el controlador del Assistive Touch nos va a aparecer en esa parte de la pantalla. En las anteriores versiones, cuando nosotros presionamos el Assistive Touch, por ejemplo, en la parte inferior, automáticamente se abría en el centro de la pantalla. Ahora no, ahora por ejemplo si nosotros lo abrimos en una esquinita, pues el Assistive Touch se abre en una esquinita, no se abre en el centro de la pantalla, ¿entendéis? Eso es algo de lo que Apple, pues bueno, ha modificado en iOS 11.1 y de lo que nos hemos dado cuenta nada más actualizar. También encontramos novedades visuales dentro de los controles del Assistive Touch. Concretamente, por ejemplo, el botón de Siri se asemeja más al de la versión de iOS 11, el botón de inicio también se ha visto actualizado en esta versión y también dentro de dispositivos hay una opción que se llama gestos. Bueno, ahí también el botón de gestos se ha visto también actualizado en esta versión. El sistema se aprecia más fluido y también Apple se ha esforzado en suavizar el efecto que tenemos cuando hacemos un scroll hacia abajo del todo y pulsamos en la barra de estado para que suba al principio. Ese efecto antes era mucho más acelerado, mucho más brusco, ahora han suavizado la subida para que no sea tan tosco. Bueno, esto es un detalle también menor, pero bueno, que ahí está y que como digo se nota junto con la fluidez general del sistema. Parece que las animaciones van mucho más rápido respecto a la versión anterior. Para todos los que estuvierais esperando, por ejemplo, el gesto de la multitarea con el 3D Touch que quitaron en iOS 11, todavía no la tenemos de vuelta, pero Apple ya ha prometido que la va a incluir próximamente. Así que nada chicos, por mi parte esto es todo lo que trae iOS 11.1, he querido haceros un resumen de lo más importante. Ya sabéis que en nuestra web siempre os informamos de todo, esta noticia que os estoy dando ahora con todas las novedades ya la publicamos ayer, así que siempre para estar informados a última hora de todo lo que pasa en el mundo de Apple, apple5x1.com es vuestro sitio. Yo me despido hasta un próximo vídeo, ya sabéis, aquí en Apple 5x1, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.